Dos francotiradores que no están a gusto con su vida, son seleccionados para vigilar lados opuestos de un abismo. Sus antecesores han generado varias leyendas del mismo, pero al igual que ellos desconocen la verdad. El romper la regla de no contactarse entre los dos, les ayudará a sobrevivir una vez descubran la verdad del abismo y el destino trágico que les esperaba al finalizar su misión. Te presento la trama de esta historia, la cual tiene una mezcla de terror, acción, ficción y romance. Esta historia comienza mostrándonos las habilidades de Draza en una misión, y a Levi siendo citado en un campamento de la Marina, al ser seleccionado para esta misión. Por otro lado, Draza visita a su padre antes de partir, ya que esta misión durará mínimo un año, y éste le informa que tal vez ya no la vea para cuando regrese, pues debido a su enfermedad, él tomó la decisión de quitarse la vida el próximo 14 de febrero, lo cual significa que esta puede ser la última vez que lo verá. Así que Sono le pide que donde quiera que se encuentre, Sono prenda una vela por él, y vea en el cielo a la constelación del cazador. Llegado el momento, Levi es transportado inconsciente a unos kilómetros cerca del abismo para que éste no sepa la ubicación del mismo. Una vez llega al lugar, recibe instrucciones básicas de quien ya cumplió un año, y que ahora relevará. Él y Draza deberán impedir que los seres que existen dentro del abismo logren salir a la superficie. Cada quien cuidará su lado correspondiente sin contactar el uno con el otro, y él tendrá que dar un informe cada mes. Existen varias armas automatizadas y antenas que actúan en forma de camuflaje. Esto es para que los satélites no detecten el lugar y se mantenga en secreto. Si la seguridad del lugar se ve comprometida, el sistema ejecutará el protocolo llamado perro rabioso, el cual no se les informó qué es. Le cuentan un poco más sobre la historia del lugar, y una vez se marcha su predecesor para ir al punto de extracción, verifican su identidad y este es eliminado, dando a entender que ese será el mismo destino que le depara a Levi y a Draza, una vez terminen de cumplir su misión. Ya pasado un mes, Levi manda su reporte, y encuentra algunos mensajes dejados en la pared de sus antecesores. En las noches, sigue teniendo problemas para dormir al igual que Draza. Para el segundo mes, que es noviembre, Draza decide romper las reglas debido a su cumpleaños, e inicia un intercambio de mensajes con Levi para no sentirse sola, llevándolos al punto de mostrar sus habilidades de tiro. Mientras esto ocurre, son sorprendidos por los seres del abismo, y los dos se ven forzados a apoyarse para poder contenerlos, ya que estaban escalando en ambos lados. Ya pasada la noche, al rearmar las defensas, ambos se percatan que son vigilados por un dron que venía del abismo. Al tercer mes llega el invierno, y con él la Navidad. Ambos se comparten detalles a distancia, tanto pinos de Navidad, muñecos, canciones y partidas de ajedrez. Pero una vez llega el quinto mes, y en especial el 14 de febrero, Draza entristece debido a la muerte de su padre, el cual le dijo se quitaría la vida esa fecha antes de partir. Ella cumple prendiéndole la vela, y cuando Levi le pregunta qué tiene, ella le dice que es un día difícil, y desearía que estuviera con ella. Levi encuentra la forma de lanzar una cuerda para cruzar, y Draza la asegura. Ambos preparan una cita en la cual intercambian recuerdos de su vida, e inician una relación más sentimental. Durante la plática, ella le pregunta si fue él quien realizó un disparo famoso de 3.8 kilómetros, ya que si lo fuera se le arrodillaría. Levi le dice que él está entre los mejores 5 del mundo, pero que no realizó ese tiro. Ella sabe que dice la verdad, pues lo que no sabe Levi es que Draza es quien lo realizó. Al despedirse, intenta regresar a su torre, pero antes de llegar a esta, se activan algunas cargas explosivas para impedir que más seres del abismo suban. Esto ocasiona que Levi caiga al abismo, y al ver esto Draza
reacciona inmediatamente y se alista para saltar al abismo también para ayudarlo. Levi sobrevivió a la caída pero cae en una trampa de árbol. Drazah llega a tiempo para salvarlo, pero después tendrán que enfrentarse a un grupo de seres del abismo, que resultan ser personas como ellos, que en el pasado quedaron atrapados en ese lugar, y ahora ambos tendrán que buscar una forma de salir, ya que perdieron el equipo con el que pretendían subir. En su búsqueda por el lugar, encuentran un laboratorio en el que descubren el origen del abismo. Se enteran que la compañía que los contrató ha mantenido contenida una toxina en ese lugar para objeto de estudio y desarrollar un arma genética. Si la investigación se saliera de control, se activaría una bomba que abarcaría un rango de 4.2 kilómetros, y es la que posee el nombre de perro rabioso. Se disponen a salir, pero al ser atacados por sorpresa, Levi se ve forzado a buscar a Drazah, la cual fue capturada y llevada a una instalación abandonada de misiles. Cuando se despierta, ella trata de defenderse con lo que puede, y Levi llega a tiempo para ayudarla. El ser que la capturó resultó ser el primer vigilante del abismo. Al inspeccionar en las instalaciones, por fortuna encuentran unos vehículos con cables que les ayudarán a salir del abismo. Cuando llegan al cable, son perseguidos por otro grupo de seres que intentarán ir tras de ellos. Levi y Drazah usan todos los medios posibles para resistir, y al final logran llegar a la torre. Ya estando fuera del abismo, tienen que esperar a que pase 5 días para saber si no se infectaron con la toxina. Antes, se consideraban imprescindibles, pero ahora que encontraron una razón para vivir deciden escapar juntos, pero no sin antes destruir el abismo con la bomba. Al día siguiente mandan su reporte mensual y fingen no saber nada. Lo que ellos no saben es que fueron captados al usar la computadora que encontraron en el abismo, así que la compañía sabe que están mintiendo. Al día siguiente de su reporte mensual, mientras ambos terminaban los preparativos, son sorprendidos por la llegada de un helicóptero de la compañía, pues quien contrató a Levi venía a deshacerse de él. Mientras los dos huían del lugar, varios drones intentan exterminarlos, pero ambos logran deshacerse de los drones, y una vez llegan a una distancia segura, destruyen el sistema de camuflaje del abismo, y con ello activan la bomba que destruirá el lugar. 2 minutos después, la bomba estalla y los que llegaron en el helicóptero no logran escapar a tiempo en él. Levi logra saltar a un río y Drazah se aleja, llevándose ambos la promesa de volver a encontrarse. Al pasar los 5 días, Drazah sale de su aislamiento y se dirige al hogar que le dijo a Levi se esperarían. Poco después, ella comenzó a dudar si Levi habría sobrevivido ya que no aparecía, pero al final, terminó encontrándola él a ella un par de meses después, pidiéndole el mismo plato de comida que le había dado de probar en su primera cita, pues ahora ella trabajaba en un restaurante, y al parecer, ambos desean iniciar una nueva vida juntos. La temática sobre la verdad termina reflejado en el mensaje escrito en la pared por Levi, el cual dice: hay 3 cosas que no pueden ocultarse: el sol, la luna y la verdad. No olvides darle like al video y suscribirte para más historias como esta. Hasta la próxima.